fue presentada oficialmente por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera la función de box en el Zócalo capitalino, que se llevará a cabo este sábado 1 de abril. Es la primera vez que se va a realizar una función de box profesional en el Zócalo capitalino. Es un evento que viene a refrendar esto que hemos venido sosteniendo, que la Ciudad de México es la capital del deporte de México. Tenemos un cálculo aproximado de 18,000, poco más de 18,000 personas que podrán estar en lo que será esta arena de box, más otras 20,000 aproximadamente que podrán estar observándolo en las pantallas que vamos a disponer en la plancha del Zócalo para que puedan disfrutar y para que podamos disfrutar todos de esta pelea. En la presentación estuvo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien habló al respecto de esta gran función. Lo que vamos a vivir a partir de hoy, porque ahorita empiezan los careos, empiezan las enfrentaciones, va a ser algo histórico, peleas de alto nivel. Este viernes a las 12 del día en el Zócalo se realizará el pesaje y el sábado a partir de las 5 de la tarde comenzarán las grandes peleas de box. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la carrera con las medallas más bonitas del mundo son hechas a manos por indígenas tarahumaras, ya llega a la Ciudad de México. El Comité Olímpico Mexicano presentó la primera carrera tarahumara a celebrarse en la Ciudad de México, la cual tendrá lugar el próximo domingo 11 de junio en el bosque de Chapultepec. El evento tendrá como principal aliciente la conquista de una medalla tallada a mano por comunidades rarámuris, la cual se considera por los runners como una de las más bonitas que debe estar en toda colección. La carrera tendrá como principal beneficio a la Fundación Tarahumara, cuya directora, Rosario Álvarez, anunció la participación de 30 corredores de esta comunidad en el formato establecido de 5 y 10 kilómetros, además de una caminata familiar de 3 kilómetros. Será la primera vez que la carrera tarahumara se realice en la Ciudad de México. De manera tradicional, este evento se realiza año con año en Monterrey, Nuevo León. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues por si lo extrañaban, mañana regresa la Liga MX tras la actividad por todo el mundo de eliminatoria mundialista con un partido, Veracruz frente a Cruz Azul a las 9 de la noche. Recordemos que será a puerta cerrada por el veto que pesa sobre la cancha de Luis Pirata Fuente. Iba a ser frente a Puebla, pero ya ven que vino la suspensión de la Liga por el paro arbitral y entonces, pues para mala suerte de Veracruz, se le aplica el veto en este partido que el que seguía, quitándole la oportunidad de tener una muy buena taquilla. Ahí está, 9 de la noche, mañana en el Luis Pirata Fuente, Veracruz frente a Cruz Azul. Y ya para despedirme, Alejandro, vamos viendo la imagen. Apenas la semana pasada, en un partido amistoso realizado en Estados Unidos, se suscitó esta acción. Diego Novaretti, jugador del León, aquí lo vemos, una agresión al silbante. Parecía que no iba a pasar nada porque era un amistoso en Estados Unidos. ¿Sí? No, sin embargo, por oficio, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol siguió el caso y lo suspendieron. Dijeron, vamos a investigar mientras queda suspendido y hoy dan la sanción. Se va 7 partidos por haber agredido al árbitro. Te cuento un detalle muy rápido. Novaretti, a principio de temporada le escupió a un rival, a Irving Lozano, lo suspendieron 6, o sea, y estos son 13 partidos. ¿De cuántos? De 17, que no va a estar por suspensión, por indisciplina. Obvio, hoy León no lo dice de manera tajante, pero su presidente Jesús Martínez deja entrever que pues, acabó la relación laboral, ¿no? Dice, pues, oye, un cuate, para ellos es una inversión al final del cabo, es un negocio, invierten en algo. Pagaron por algo que dice, de 17 partidos, 13 no lo tenemos, pues creo que al final de la temporada vamos a tener que revisar el contrato. Y además, Ricardo, con el antecedente de hace escasas semanas, y este también es el otro muy lado, importante, ¿no? Sería importantísimo meterse en la cabeza de los viejitos esos que deciden en la comisión disciplinaria y saber qué pasa por su cabeza para los criterios. Porque uno es un año y otros 7 partidos. De veras, es súper interesante saber los argumentos, no los han dado. A ver, y no los van a dar. No los van a dar. Me queda claro. El caso es que ahí está, 7 partidos para Novaretti. Se le acabó la temporada, se le acabó la estancia en el fútbol mexicano, se le acabó toda Novaretti ya aquí en nuestro país. Es la información deportiva, porque en redes sociales precisamente este caso dio mucho de qué hablar. Justamente, Ricardo, exactamente la suspensión
de este delantero del Club León. Defensa. Pues recibió decenas, centenas de comentarios, particularmente lo que has compartido con nosotros, Ricardo. Es decir, la doble suspensión, es decir, lo poco productivo que está resultando y el tipo de jugador que es decir, cómo hay algunos jugadores, particularmente del extranjero, que no aportan o aportan poco al fútbol nacional. Sí, y sobre todo esta polémica, ¿no? De que al jugador de Toluca, Tiberio, que le dieron un año, pues prácticamente hace menos que lo que él hace. El de Toluca lo que hizo fue ponerle la mano en el pecho y mover al árbitro. Este cuate le pone un empujón y luego va y le clava el codo en la nuca al silbante. Y le dan 7 partidos nada más. Muy dispares los criterios de la Comisión Disciplinaria. Gracias, Ricardo. Y por otra parte también se conmemoró el natalicio del pintor Vincent Van Gogh, que nació un día como hoy, pero de 1853, desde luego en los Países Bajos. A través de Twitter y Facebook, miles de usuarios compartieron obras, las favoritas de este maestro del impresionismo, que desde luego, Ricardo, se distingue por su uso del color y también por la alegría, ¿no?, que comparte. Su museo en Ámsterdam es uno de los mejores del mundo, me atrevo a decirlo. Efectivamente es una gloria justamente de la pintura internacional. ¿Qué nos dijeron nuestros amigos tuiteros y facebookeros a la pregunta de esta noche? ¿Sabía que la Asamblea Legislativa descontará la dieta a diputados faltistas? Un 20% nos dijo que no, el 80% restante nos dijo que sí. Esto se da luego de que tanto ayer como hoy no se pudieran tener actividades en el Pleno de la Asamblea por no reunirse el quórum suficiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Más tranquilo, que usted ya sabe lo que otros se enterarán mañana al despertar, pero quédese en la señal de Capital 21. Hoy en punto de las 22 horas discutiremos en Opinión 21 del nuevo modelo educativo. Ricardo, mañana. Buenas noches, nos vemos a las 7 de la mañana con Alejandra Gallardo en 21 Noticias Matutinas. Tenga la mejor de las noches. Gracias.